Radio Cantillana. Teléfono 955-730871. Correo electrónico radiocantillana@hotmail.es. Síguenos en nuestro Facebook. Escúchanos por internet en myradiostream.com/Radio Cantillana. Escúchanos, háblanos, llámanos, contáctanos. Radio Cantillana, para gente radiante. El ser humano, en su afán por comprender el por qué estamos aquí y cuáles son las leyes naturales que nos gobiernan dentro del aparente caos del universo, emplea la ciencia. Aún así, a lo largo de la historia, muchos son los interrogantes que salpican la estela de nuestra existencia, y un mundo desconocido y oculto se escapa aún a la comprensión humana, desafiándonos para ser desvelado. Esto es Ciencia y Más Allá, un programa de divulgación científica e información paracientífica. Un programa donde se abordan las últimas noticias relacionadas con la ciencia y el misterio. A partir de ahora se abre la puerta que nos permitirá conocer la realidad que existe, más allá de los límites de la ciencia. Aquí comienza Ciencia y Más Allá, un programa donde la ciencia y lo insólito tienen su punto de encuentro. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Queridos amigos, bienvenidos a Ciencia y Más Allá. Iniciamos una nueva edición, la número 135, correspondiente a hoy, día 10 de octubre, jueves de 2019, y emitiéndose, como viene siendo habitual, desde las instalaciones municipales de Radio Cantillana en Sevilla. Los últimos descubrimientos de la ciencia, los avances más destacados en cualquiera de sus disciplinas, el mundo de lo ignoto, lo extraño, lo incomprensible, todo ello como parte de la existencia y del crecimiento del ser humano tienen cabida aquí, en nuestro programa, en tu programa, en Ciencia y Más Allá. Un programa de divulgación científica y paracientífica que en su fondo lo que persigue es informar de las diferentes realidades que nos rodean y envuelven. Frente a los mandos del control de mesa y al micrófono, intentando hacer llegar con la mejor calidad posible el sonido, un servidor vuestro, Fran Abad. Comenzamos. Pues bien, abrimos rápidamente nuestro sumario con algunos de los titulares que recuperamos de la edición pasada y que, sabrán aquellos seguidores habituales del programa que por motivos de tiempo quedaron de alguna forma descolgados. Retomamos estos artículos, algunos de ellos que, hemos querido volver a traer aquí porque consideramos que son sumamente interesantes. De la mano del Servicio de Información Científica, los vamos a retomar para tomarle el pulso a la ciencia. Y comenzamos con el primero de ello. Es el hecho de que encuentran agua en la atmósfera de un exoplaneta potencialmente habitable. Un equipo científico de Reino Unido ha detectado por primera vez vapor de agua en la atmósfera de una supertierra
con temperaturas aptas para la vida. Se trata del planeta K2-18b y este planeta tiene 8 veces más la masa de la Tierra y se encuentra a 110 años luz de distancia. Vamos, ahí al lado. Continuando con el espacio, en el espacio exterior, vamos a pasar a otra noticia que también se nos presenta con el siguiente titular, con la siguiente cabecera. ¿Por qué fracasan las misiones a la Luna si ya llegaban hace medio siglo? Esta noticia la poníamos sobre la mesa la semana pasada, nos llamaba poderosamente la atención este detalle, es verdad. ¿Cómo es posible que no se hayan vuelto a lanzar y depositar sobre la superficie lunar nuevas sondas con ese éxito rotundo que tuvieron misiones anteriores? Bueno, una sonda israelí y una india se han estrellado contra el satélite en los últimos meses. La antigua Unión Soviética, la URSS, fue el primer país en completar ese tipo de misión con éxito en 1966. Y fracaso tras fracaso parece como que la cosa no se termina por enderezar de alguna forma. Vamos a ver qué es lo que ocurre en torno a esto, por qué estas misiones están teniendo tantas dificultades. Para cerrar la actualidad científica, quiero destacar 2 titulares. El primero de ellos, aún manteniéndose en el espacio exterior y con ciertas connotaciones con respecto a la Tierra. Ahora veremos por qué. Y el segundo está relacionado con la huella que el hombre sigue dejando a lo largo de la historia. Recientes descubrimientos dan fe de ello. La alta tecnología que se aplica en la localización de determinados restos arqueológicos es sumamente importante en nuestra actualidad y está ayudando en gran medida a que la arqueología avance, lo haga a pasos agigantados. En cuanto a la noticia que resaltaba con el asunto de las connotaciones, ¿qué connotaciones puede llegar a tener esta? De la mano del Confidencial se nos presenta el siguiente titular. La NASA cree que puede haber vida en Marte, pero no estamos preparados para saberlo. Según Jim Green, responsable científico de la Agencia Espacial, un rover podría encontrar rastros de vida en el planeta rojo que revolucionarán nuestra línea de pensamiento. ¿Qué significa todo esto? Yo creo que aquellos que en cierta medida vamos siguiendo un poco ese ir y venir continuo de información que la NASA va poniendo sobre la mesa, o que otras como la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, también en sus ensayos, en sus continuos avances relacionados con el mundo de la exploración espacial, nos vamos informando de por dónde, en cierta medida, van esos tiros. Con respecto a esta noticia, que puede parecer excesivamente sensacionalista, hay un importante mensaje de fondo y, en cierta medida, yo creo que es la época o es el periodo, el tiempo más acertado para empezar a aceptar la idea de que efectivamente hay vida más allá, o puede existir esa vida más allá, ¿no? Mucho más allá de que entren pensamientos ciertamente morales, éticos, religiosos, etcétera, ¿no? Bien es cierto de que en este tiempo en el que nosotros nos encontramos, nuestra mente creo que está mucho más abierta para aceptar el que se descubran o se muestren, en el caso de que se hayan descubierto ya, que es bastante probable, pero bueno, que se muestren a la opinión pública estas imágenes, por fin, de que efectivamente hay vida en otros planetas del Sistema Solar, en este caso del planeta Marte. Sería una noticia realmente impactante, la verdad, y estamos, muchísimos creo yo, que estamos deseosos de que eso ocurra. En otro sentido, en cuanto al impacto que el hombre ha ido haciendo a lo largo de la historia y que va dejando esa huella, recientes descubrimientos mediante la tecnología, la alta tecnología, lo pone en evidencia. El titular, de la mano del Servicio de Información Científica, nos dice lo siguiente: el impacto, en este caso de los mayas, en el medio ambiente fue mayor de lo que se creía. Hace entre 1800 y 1000 años,
Los mayas eliminaron bosques y crearon una red de humedales para el cultivo de aguacate, maíz y calabaza, lo que pudo contribuir a aumentar las emisiones de CO2 y metano. Un nuevo estudio ha permitido encontrar una estructura agrícola a gran escala. Increíble esta noticia, impresionante esta noticia, muy interesante, y que vamos a conocer así a pequeños rasgos. Vamos a conocer en qué consiste o en qué ha consistido este nuevo hallazgo. Y en el ámbito de la actualidad relacionada con el mundo de las paraciencias, vamos a rescatar de la semana pasada un artículo que, en cierta medida era interesante, muy interesante, la verdad, porque se nos presentaba con el siguiente titular. Este artículo lo hemos rescatado de Mundo Esotérico y Paranormal, y que, la semana pasada, por motivos de tiempo, y bien lo sabéis, tan solo nos dio lugar a poderlo presentar. Lo vamos a recordar. El titular nos dice: encuentros reales con la entidad sobrenatural llamada La Parca. Ahí lo dejo. Vamos a dejarlo ahí, y después, cuando nos adentremos en él, pues en cierta medida lo vamos a valorar. Por otro lado, Darío Fernández, en la sección recién estrenada Terra Insólita, nos hablará de Oumuamua, el asteroide descubierto en 2017 y que aún sigue desconcertando, pues en mayor o menor medida, a científicos en todo el mundo. Pues bien, Darío postula una teoría un tanto arriesgada, pero a la vez muy interesante. Versa sobre una posible relación entre dicho objeto, atentos, y Atlantis. Lo habéis escuchado bien, la antigua Atlántida. Nos va a sorprender Darío con su teoría, es muy interesante, así que habrá que estar muy atento. En otro sentido, Steve Lofse, en Física de la Creación, con su sección, nos va a hablar sobre quiénes somos desde una perspectiva espiritual. Ya nos dejó caer la semana pasada en qué va a consistir su sección, de qué nos vamos a ir informando, de qué elementos, de qué cuestiones vamos a ir aprendiendo con él. Va a ser muy interesante. Eso va a ocurrir prácticamente dentro de muy poquito, en cuanto finalicemos el sumario. Bueno, y hoy vamos a inaugurar la sección CIMA, Caso Abierto, Documento de Investigación, y lo vamos a hacer con un tema de rabiosa actualidad. Se adelantó la semana pasada, pero por falta de tiempo, pues nos fue imposible tratar. Así que hoy lo volvemos a traer de nuevo, puesto que evidentemente lo consideramos realmente muy interesante y nos gustaría poderlo analizar aquí, en Ciencia Más Allá. Por tanto, no hemos querido dejar pasar mucho más tiempo. Me estoy refiriendo a uno de los asuntos que actualmente está dando más titulares y cabeceras de noticiarios. Se trata del cambio climático. Escucharemos también en un audio al enviado especial del secretario general para la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, Luis Alfonso de Alba, quien nos explicará qué se debe hacer para combatir desde ya esta situación de urgencia climática. Todo esto es cierto, todo esto está muy bien, pero hay una serie de detalles que me gustaría no dejar pasar por alto. Por un lado, el hecho de que no solo el argumento del cambio climático está provocando movilizaciones de la ciudadanía en todo el mundo, sino que intereses más allá de la preocupación por recuperar la salud del planeta se están poniendo en juego en una de las zonas más caliente, y lo apostillo con el significado más literal de la palabra caliente, y es en el Ártico. Su derretimiento por las subidas de las temperaturas está poniendo al descubierto masas de tierra, recursos energéticos y zonas de paso marítimo que están generando tensiones entre los países colindantes, los más próximos. Y por otro lado, pues existe un sector que va creciendo día a día y que se manifiesta contrario a la teoría del cambio climático. También hay un determinado número de científicos que se muestran bastante reticentes a este argumento de que estas alteraciones en la climatología mundial se deben a un cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué estas discrepancias?
Bueno, pues en ese sentido tendremos a nuestro querido amigo Sergio Ruiz, del Universo por Descubrir, quien nos introducirá y nos dará una visión bastante particular de la situación geopolítica de la zona y nos verterá su opinión igualmente sobre si este último dato puede corresponder a una de tantas teorías conspiratorias o puede haber algo de razón en ello. Así que, ¿qué os voy a decir? El tema es muy, muy interesante. Inauguramos con él esta sección dedicada al análisis y al estudio de determinados casos que consideramos en Ciencia y Más Allá para tratar específicamente en un tema. No hacer el monográfico en sí, pero sí incluirlo en esta ligera sección que hemos denominado CIMA, Caso Abierto, Documento de Investigación. En él también iremos vertiendo, como os adelanté la semana pasada, el resultado de investigaciones que Ciencia y Más Allá vaya realizando en el transcurso de esta temporada, junto con investigaciones en el ámbito, principalmente en el ámbito de las paraciencias, y que iremos arrojando aquí en el programa, con testimonios de estos testigos presenciales que han experimentado algún tipo de fenomenología paranormal o bien han sido testigos de algún fenómeno ufológico o de cualquiera de cualquier orden que esté marcado dentro de las paraciencias. Esta es su sección. Así que esta, insisto, promete muy mucho durante esta temporada. No os vayáis a perder este especial, por decirlo de alguna forma, dentro de CIMA Caso Abierto, dedicado a el cambio climático. Bien, para contactar con el programa lo podéis hacer, llegados ya a este punto, desde la página en Facebook de Ciencia y Más Allá y a través del correo electrónico del programa, cienciaymasallá@gmail.com. Así que, ya presentado el sumario, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con Steve Loxe, Física de la Creación. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ciencia y Más Allá, un programa donde la ciencia, las paraciencias y los fenómenos inexplicables tienen su punto de encuentro todos los jueves de 8 a 10 de la noche aquí, en Radio Cantillana. Divulgación científica, información paracientífica. Esto es Ciencia y Más Allá. Muy bien, pues al otro lado tenemos a Steve Loxe. Muy buenas noches, Steve.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches o buenas tardes, Fran, y también todos los oyentes. ¿Qué tal? Hoy, bueno, pues en Física de la Creación tenemos un tema muy, muy interesante que ya ha avanzado en el sumario y que, bueno, pues nos vas a introducir en breve en él. Cuéntanos, ¿por dónde nos vas a llevar hoy? Muy bien, pues tal como he adelantado la última vez, de qué va a tratar toda esta serie de Física de la Creación, pues he pensado empezar con el principio de los principios, es decir, conocernos a nosotros mismos. Entonces, en realidad, se trataría de darnos cuenta de que somos más que simple humano. Entonces, que no somos solamente cuerpo y mente, por ejemplo, sino que somos mucho más que eso. Pero claro, las personas, la mayoría, podríamos decir, del mundo entero, no lo sabe. Bueno, podríamos decir que las religiones han intentado dirigir un poquito la atención hacia el espíritu, ¿no? Pero aún así no logran del todo indagar, digamos, no logran del todo explicar qué es el espíritu, qué es la conciencia más allá de la muerte, por ejemplo, o más allá del ser humano como tal, como raza, digamos. Por lo tanto, considero importante comprender eso, considero muy importante para poder seguir luego con el tema de mecánica cuántica y cómo es que la mente interfiere en las realidades, ¿no? En la realidad que experimentamos. Y también comprender por qué estamos aquí, porque son preguntas fundamentales, digamos. Y creo que ya ha llegado el tiempo de, no sé cómo decir, quizás no puedo demostrarlo de momento, pero por lo menos intentar crear una filosofía más estable de lo que tenemos, de lo que nos han traído los antiguos filósofos, y poder darle más sentido a nuestra existencia aquí en este mundo. Entonces, vamos a empezar. La verdad no sé cuánto tiempo tengo a mi disposición, Fran, para saber si expando más o expando menos. Bueno, pues vamos a marcar una pauta de unos aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, Okay. ¿vale? Ok, perfecto. Bien, entonces veamos. Surgen muchas preguntas sobre cómo aparece la conciencia, ¿no? Si existe conciencia, no existe conciencia. Y en psicología también, y tanto en psicobiología y en otras ciencias, digamos, pues neurología, etcétera, también surge la hipótesis, porque no ha sido demostrado de momento, surge la hipótesis de que realmente la conciencia es causa de actividad neuronal, de actividad neurotransmisor. La neurociencia justamente intenta demostrarlo con diferentes estudios y mediciones, pero el problema es que, en cambio, experiencias cercanas a la muerte demuestran otra cosa. Es decir, que se contradice una cosa con la otra. Entonces, no se puede demostrar que la conciencia es causa de la actividad cerebral o de la actividad neurotransmisor. Porque entonces, ¿cómo explicamos todos estos fenómenos de muerte clínica, por ejemplo, cuando la persona ha sido, digamos, reanimado
y luego recuerda haber visto cosas y escenas justamente en el momento cuando él no tenía actividad cerebral, y puede darnos detalles, ¿verdad? Detalles de cosas que solamente puede percibirlo si lo ve, ¿verdad? Entonces, invito también a las personas, a todos los oyentes, si quieren visitar mi canal en YouTube, porque he tratado este tema sobre la memoria. Es decir, conocemos, digamos así, bastante, pero no lo suficiente, el cerebro y las zonas implicadas, digamos así, partes del cerebro implicadas en la formación de la memoria, la codificación y la recuperación de la memoria. Y hemos visto cómo funciona tanto un hemisferio como otro hemisferio, cómo funcionan pues diferentes zonas y circuitos cerebrales. No voy a indagar aquí demasiado, pero esto lo hemos visto, lo hemos detectado, lo hemos medido, la ciencia ya lo ha medido, ya lo ha observado. Aún así, no es prueba suficiente para decir que la memoria y los datos, digamos así, los datos se encuentran almacenadas en el cerebro. No es suficiente, porque entonces, ¿cómo es posible que una persona que ha tenido la experiencia cercana a la muerte pueda recordar eventos con lujo de detalle que ocurrieron durante el periodo cuando él estuvo muerto, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, muerto en realidad, porque no hubo actividad cerebral en absoluto ni cardíaca. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿De dónde lo sacamos? ¿A dónde lo metemos? ¿Cómo encajamos con otras teorías, con otros hallazgos, podríamos decir? Por lo tanto, hay que empezar a pensar que realmente la conciencia no es local, no está atado al cerebro, no pertenece exclusivamente al cuerpo físico, sino que se encuentra, y esto es mi teoría, es mi perspectiva, se encuentra en un campo cuántico. Por lo tanto, puede observar, seguir observando, seguir teniendo experiencias, seguir acumulando memoria, y luego, si el cuerpo físico es capaz de recuperarse, esa conciencia nos aporta aquella memoria que ha tenido. Por lo tanto, yo digo, pero repito, es mi propia hipótesis, digo que el cerebro no es más que una antena codificadora, y carga, digamos así, carga las experiencias y las memorias, los carga a un campo cuántico, digamos así, como se suele usar subirlo a la nube, ¿no? En Internet, por ejemplo. Y de la misma forma descarga esa misma memoria. ¿Por qué? Porque hay una huella vibratoria que codifica y que lo identifica, que te pertenece. Pero esto no quiere decir que esa información no pueda ser descargada por otra gente o por otra tecnología, incluso. Por ejemplo, hay tecnología extraterrestre. Bueno, no sabemos, pero... Entonces, la memoria simplemente son datos en, digamos así, información vibracional con una frecuencia que contiene un dato, contiene una huella, digamos así, una huella vibratoria que identifica que es tuyo, es tu memoria, ¿sí? Son tu información, no de otra persona. Por lo tanto, el cerebro puede descargarlo y tiene un acceso directo a esta memoria. Entonces, hemos visto que si se dañan ciertas partes del cerebro, pues tenemos todo tipo de problemas de memoria, ¿no?
Hay muchos tipos de memoria, que si alguien quiere estudiarlo, pues lo invito. Que hemos visto que según qué zona del cerebro se daña, se lesiona, entonces hay fallos en memoria, hay fallos de recuperación, por ejemplo, y también hay fallos de codificación. Por ejemplo, memoria a corto plazo, de largo plazo, memoria semántica, por ejemplo, o memoria operativa, digamos, o de trabajo. Entonces, de esta forma, la persona puede aprender o no. Si nosotros dañamos una zona del cerebro, entonces puede ocurrir un aprendizaje, pero si dañamos otra zona, ya la cosa aprendida ya no se puede recuperar. ¿Sí? Entonces, aunque ya lo tenga aprendido. Entonces tenemos claramente memoria intrínseca y extrínseca, digamos así. Entonces, si la memoria tampoco se encuentra en el cerebro, sino en un campo cuántico, entonces la conciencia igual. Pero ¿qué es esa conciencia? ¿Qué es aquello que nosotros nos llamamos seres autoconscientes? Nos miramos en el espejo, es la prueba del espejo, si algunos los conocen, que han probado hacer esto con monos, con primates, que por ejemplo, si mancha la cara de un primate con una pintura y le ponen delante de un espejo, si ese primate toca el espejo para quitarle la mancha a la imagen del espejo, entonces no es autoconsciente. En cambio, si se toca a sí mismo para quitarse la mancha de la cara, ponte, no sé, una pintura blanca, por ejemplo, entonces sería que está consciente que la pintura lo lleva a él, no la imagen del espejo. ¿Ok? Ahí está el tema de darse cuenta, o que nosotros sepamos que ese primate o ese animal está autoconsciente, está consciente de sí mismo o no. Y nosotros, humanos, sí lo somos, sí lo estamos, ¿no? Incluso los niños, los bebés, se les hace también este test del espejo y se nota que apenas a algunos meses los bebés ya tienen esa autoconciencia y se reconocen a sí mismo en el espejo. Entonces, es interesante que funcionamos de una forma que aún no tenemos suficiente información para explicarlo, aunque vamos intentando, ¿no? Ahora bien, en este tema de mecánica cuántica con filosofía, con psicología, combinado todo lo que es física de la creación, como decía, es sumamente importante conocernos a nosotros mismos. Y eso implica de que tenemos que despertar esa conciencia que tenemos en el sentido que ya no podemos ser seres automáticos, porque si nosotros nos fijamos en el mundo, en las personas, en la sociedad actual, hay gran mayoría de personas que actúan en modo automático, absolutamente automático. Parecen ser autómatas, que sencillamente actúan a base de programas, a base de patrones mentales, que ni siquiera se preguntan por qué están haciendo lo que están haciendo. Y si les preguntaras, te responderían como que superficialmente, como que esto es lo que tiene que hacer, por ejemplo, es su deber o es su trabajo. Pero no dan una profundidad de la respuesta. Entonces, fijaros que hace falta un trabajo, hace falta una introspección y también una decisión para empezar a autoestudiarse a uno mismo. Y eso es lo que falla en muchos, porque no toman la decisión.
no empiezan a autoestudiarse, no empiezan a darse cuenta que, espera un momento, yo no soy un robot, yo no soy solamente un cuerpo y mente física, digamos así. Soy mucho más que eso. Soy intuición, soy espíritu. Y fijaros que una cosa, un aspecto muy importante que podría darnos una pista que realmente somos espíritus que ahora mismo tienen una experiencia humana, que no necesariamente vas a tener, o este espíritu me refiero, no necesariamente tiene que tener una experiencia humana, puede tener una experiencia de animal o de planta. También es mi punto de vista. Ahora aquí, claro, cada uno puede discutirlo, pero ese espíritu tiene un libre albedrío, una libertad absoluta para elegir la experiencia que desea experimentar. Y aquí ya nos entramos a un terreno bastante espiritual para decir, ¿por qué vendrían? ¿Por qué vendrían estos espíritus a encarnar en humano o en planta o en animal o lo que sea, ¿no? ¿Por qué lo harían? Pues fíjate que os cuento, porque en el mundo espiritual, que es un mundo energético, es un mundo, podríamos decir, pues dimensional, superior a la nuestra, que no es de tercera dimensión, sino cuarta, quinta, sexta, y aquí más adelante en otros programas vamos a indagar también en el tema de las dimensiones, si os gustaría. Entonces, desde este plano, el espíritu o la conciencia no tiene la posibilidad de experimentar la limitación. Fíjate que te digo. Porque estos planos, como son energéticos, tú podrías crear un mundo de limitaciones, aún así, como eres un espíritu, eres constantemente conectado con este campo cuántico, que es la fuente, que yo lo llamo así, la fuente de información de todo lo que existe en el universo, pues en realidad tú tienes automáticamente la información de cómo superar los obstáculos, por ejemplo. Entonces, en quinta, sexta dimensión no podrías tener la experiencia de la limitación. Por lo tanto, la tercera dimensión es perfecta para experimentar la limitación. Entonces, aquí está el tema de por qué venimos aquí y por qué olvidamos que somos espíritus, por qué olvidamos que tenemos una capacidad, una habilidad más allá de lo que nosotros, o que lo que nos han enseñado, lo que parece que no tenemos más que eso, ¿no? Digamos, muy poca cosa, muy poco poder, ¿no? Sobre la realidad, sobre la materia, sobre la autosanación, por ejemplo, sobre manifestar diferentes realidades. Entonces, ¿por qué lo olvidamos? Sencillamente porque si no lo hiciéramos, si no lo olvidáramos, entonces sería lo mismo que en la quinta o sexta dimensión. ¿Sí? No tendría sentido la experiencia de la limitación, porque no habría ninguna limitación, porque ya sabríamos cómo superar todo, cómo resolver los problemas. Entonces, realmente este mundo sirve para que nuestros espíritus puedan ponerse a prueba a sí mismo. ¿Ok? Quedaros con esto. Ponerse a prueba a sí mismo, que puede despertar y puede superar estas condiciones o superar los obstáculos a pesar de las limitaciones. Y esto me refiero a limitación mental física del cerebro. Entonces, el cerebro tiene sus límites. Entonces, a causa de los límites del cerebro, pues no puede percibir más o no puede generar más cosas, digamos, o más tipos de experiencias, más tipos diferentes, digamos así,
el sexto sentido, algunos lo llaman así, o percepción extrasensorial, por ejemplo. Esto es difícil. Hay gente que dice que sí que pueden, ellos que tienen cierta habilidad de percepción. Esto, claro, deberíamos investigarlo también, hasta qué punto ellos pueden percibir diferentes energías, ponte, ¿no? Entonces, aquí es un mundo, este mundo nuestro físico, el planeta Tierra, o incluso aunque sean otros planetas, me refiero al universo físico, ¿no? Material. Realmente hay una oportunidad para nuestro espíritu a ponerse a prueba a sí mismo. Desde esta perspectiva, si nosotros podríamos asimilar, integrar esa idea de que somos espíritus realmente infinitos, o sea, una conciencia infinita, multidimensional, que en este momento tiene una experiencia humana, que simplemente está utilizando el cuerpo como si fuera un vehículo para viajar a través de este mundo físico, entonces cambiaríamos realmente nuestra perspectiva sobre la vida. ¿Por qué digo eso? Porque hay tanta gente que está sufriendo, tanta gente que está perdiendo la fe, digamos, perdiendo su perspectiva de, digamos así, de supervivencia. Tanta gente que cae en depresión, en ansiedad, que está teniendo ideaciones suicidas, por ejemplo. Tanta gente que cae en trampas del odio, del miedo, cuando en realidad todo esto es un juego. Toda esa vida es maravillosa. Pero ellos sencillamente se basan en experiencias negativas y piensan que no hay nada más. No hay nada más. Entonces, han perdido el sentido de vivir, por ejemplo, el sentido de la existencia. Y eso es muy importante que se recupere, que nosotros tengamos una perspectiva mucho más amplia, ¿no? de nuestra existencia, por qué estamos, quiénes somos, y luego descubrir que realmente nosotros podemos hacer mucho más de lo que nos parece. Steve, perdona que te interrumpa. Vamos a ir a ver, acortando un poquito el tiempo. Vamos a recapitular, porque has ofrecido una información realmente extraordinaria que me gustaría poner de nuevo en relieve. Hablabas y estos datos me gustaría, en cierto modo, también que se aclararan, porque has analizado, has planteado el campo cuántico, el mundo cuántico, como canal o fuente, exacto, para que se puedan desarrollar esta serie de capacidades. Pero vamos a ir por parte y de forma muy resumida. Planteabas, por ejemplo, que los datos, y esto me ha llamado poderosamente la atención, los datos no están almacenados en la memoria física, en el cerebro, tal como lo concebimos, porque argumentas que las ECM, los casos recogidos de testimonios sobre ECM, indican lo contrario. Indican que, clínicamente esta persona se le diagnostica su muerte y regresa al tiempo dando un argumento, un testimonio sobre una experiencia recordada, vivida o incluso sobre lo que ha ido aconteciendo en el transcurso de ese lapsus temporal, ¿no? que ha sufrido. Eso por un lado me ha llamado, insisto, muchísimo la atención. Así es. En otro sentido, hablabas de que la conciencia no es local, no está sujeta al cuerpo físico, que la conciencia se encuentra en el campo cuántico. A mí me gustaría, entiendo que también los oyentes, aquellos que no
conozcamos muy bien qué es esto, qué es el concepto de campo cuántico, qué se entiende como tal. Me gustaría que esto lo dejaras meridianamente claro para seguir progresando, ¿no? Después haces alusión a que la memoria es información, en el fondo es información vibracional, que la memoria contiene una huella que se identifica al individuo como tal y que, por tanto, al no estar localizada físicamente en el cerebro, esa frecuencia con esa huella es sintonizada. Es sintonizada por el cerebro, estemos en el plano que estemos, pertenezcamos al plano que imagínate, sí. Perdona que te corte. Imagínate la radio misma. Es decir, la radio es un aparato que sintoniza una frecuencia y descarga el sonido que la gente escucha. Uh-huh. Pero desde tu lado, tus aparatos están subiendo al éter, digamos así, subiendo al aire, uh-huh, a la antena, lo están subiendo esa señal. Y simplemente hay una información de sonido ahora, pero lo que pasa es que es digital. Fíjate, no es ni siquiera sonido como tal lo que la radio está emitiendo, ¿verdad? Es digital, es ceros y unos. Entonces, es información cuántico, en realidad. Entonces, otro aparato que está captando esto lo sabe decodificar y luego lo transforma en sonido y lo emite en el aparato de la radio que la gente escucha. Es algo similar. Nuestro cerebro es una antena emisora receptora y hay zonas del cerebro que son codificadores y otras zonas que son recuperadores, llamémoslo así, ¿no? Entonces, sencillamente ocurre eso. Nosotros subimos una información al campo o a la nube, si queréis, y luego descargamos en el momento cuando lo necesites. Pues una teoría bastante interesante, máxime considerando que el mundo cuántico pues encierra todavía muchísimos secretos en cuanto a la física teórica, por ejemplo, pues hay mucho por descubrir en este sentido y nos irá sorprendiendo con el paso del tiempo, sin duda alguna. Vamos a indagar en todo. Pues muy bien, Steve, lo podemos dejar aquí. Okay. ¿Vale? La próxima semana continuamos haciendo nuestra pequeña prospección dentro de este maravilloso mundo que nos presenta, este mundo vibracional en el que el ser humano, gracias a él, puede desarrollarse. Es más, planteabas incluso que gracias a la potenciación de las capacidades de sintonización con este plano, con este mundo, con este campo, ¿vale? Nos puede ayudar a desarrollar la percepción extrasensorial, ¿no? Es decir, que no es un asunto, un tema o una capacidad exclusiva de determinadas personas, sino que todos podemos alcanzar a potenciar estas capacidades sensoriales. Me parece muy interesante. Falta práctica. Bueno, nos irás, entiendo yo, que orientando en este sentido. Así es. Perfecto. Pues Steve, muchísimas gracias y te emplazamos de nuevo a esta sección la próxima semana aquí en Física de la Creación, en tu sección. Así que un cordial saludo y nos vemos entonces. Un fortísimo abrazo. Igualmente, y un abrazo a todo el mundo y también a ti. Hasta pronto.